Bien, entonces, como les mencionaba en el video anterior, GitHub o Git mejor es un sistema de control de versiones distribuido que básicamente lo que hace o la forma en que trabaja es clonando o copiando los archivos que se hayan desarrollado. Luego tú tienes una versión local, una primera versión que desarrollaste en el proyecto. Si modificas, digamos, este proyecto tiene, como lo vemos en la presentación, tiene tres archivos. Si modificas el primer archivo, cuando guardas esa versión modificada, se crea una copia del archivo modificado guardando el anterior, y si no modificaste el segundo archivo, el archivo B, se crea un enlace a la versión que no se ha modificado. Entonces, cada vez que tú creas una versión de tu repositorio, se va a generar una nueva copia del archivo. Por eso es que se clonan los archivos. Entonces, se va a generar una nueva copia del archivo de tal forma que cada vez que tú tengas una nueva versión, vas a tener a disposición las versiones anteriores completamente intactas. Solamente aquellos archivos que no sean modificados van a corresponder en la nueva versión a una copia o a un enlace mejor del archivo anterior que no ha sido modificado. Entonces solamente vas a tener copias de los archivos que se han cambiado o a los cuales se les han aplicado cambios. Así vas a crear diferentes versiones del mismo proyecto. ¿Cómo trabaja Git? Git básicamente tiene tres espacios de trabajo. Uno es el directorio de trabajo en donde tú administras y haces los cambios a tu proyecto, es decir, donde tú puedes abrir el archivo .tech y trabajar sobre el proyecto. Otro es el staging area o el área de espera, en donde después de terminar de editar tu archivo, envías tus archivos al área de espera para que queden allí registrados y después poder registrarlos en la base de datos que es en el repositorio Git. Entonces, cuando tú creas un repositorio Git, vas a tener estas tres áreas de trabajo: el espacio de trabajo, el área de espera y la base de datos del repositorio como tal. Luego, esto tengámoslo en cuenta para ahorita cuando vayamos a ver cómo vamos a actualizar, no, administrar nuestro repositorio utilizando Overleaf y nuestra versión local. Ahora sí, vamos a ver cómo es que vamos a hacer nosotros control de versiones en Overleaf. Para esto entonces vamos a identificar dos botones fundamentales en el área de trabajo de Overleaf, que es el historial y revisiones, y este botón que tiene el símbolo de un reloj, porque ese botón nos permite acceder rápidamente a los últimos cambios desarrollados en nuestro documento. Vamos a verlo directamente en Overleaf cómo es que funciona esto. Entonces, cuando tenemos activo un proyecto de Overleaf, se nos, eh, se nos muestra este botón, History and Revisions, y se nos muestra este botón del reloj. Cuando accedemos al botón History and Revisions, vamos a tener la opción de encontrar dos botones, uno para comparar nuestra versión actual, en este caso la versión guardada hace 15 días, con una versión más actualizada. Entonces, si queremos crear una nueva versión de nuestro documento directamente en Overleaf, simplemente le vamos a poner, por ejemplo, versión 1.0. Simplemente la voy a llamar así. Versión 1.0, la etiqueto y ya está. Entonces voy escribiendo o voy actualizando todas las versiones que yo quiera del documento, las cuales puedo comparar. Por ejemplo, puedo hacer una comparación entre estas dos versiones. En este momento, si las comparo, no va a haber ninguna diferencia entre esas dos versiones porque no he modificado. Entonces aquí tengo la versión actual y aquí tengo la versión 1.0 y podría seleccionar todas las versiones que yo tenga disponibles para ver la diferencia entre esas dos versiones. Entonces puedo trabajar sobre una o puedo trabajar sobre la otra versión dependiendo de cuántas versiones tenga, historial y revisiones. La otra opción puedo, digamos, si he modificado aquí en la versión 1.0, he hecho alguna modificación que no me ha funcionado o que quiera eliminar, puedo simplemente restaurar la versión anterior y con eso se me devuelve el código a la versión completamente anterior, de tal forma que los cambios que haya hecho no es que se eliminen porque la versión seguirá existiendo, sino que los cambios únicamente se ignorarán y se pasarán a la versión a la que haya restaurado. Igualmente puedo revisar la actividad reciente del proyecto
es decir, los últimos cambios hechos sobre el proyecto. En este control de versiones o en este control de cambios se me va a presentar lo mostrado en rojo significa que son eliminaciones del código y lo mostrado en verde significa que son em, adiciones que se han hecho al código. Entonces, todo lo que está en rojo significa que se ha eliminado en algún momento y todo lo que está en verde significa que se ha agregado en algún momento. Así nosotros vamos viendo en cada momento, en cada momento del desarrollo, qué ha sucedido con el código y qué se está presentando, cuáles son los cambios que se han hecho. Cuando tenemos un documento colaborativo con varios usuarios autorizados para su edición, nos van a aparecer, además, también nos va a aparecer quién es el usuario autor de dichos cambios. Si tenemos entonces que deshacer algunos cambios hechos, también tenemos la posibilidad de ir rápidamente con el botón de mostrar el historial de revisiones para ver alguna versión en particular y restaurarlo directamente desde allí, sin ir hasta el menú de historial y revisiones. Entonces, de esta forma vamos a hacer la administración del control de cambios en nuestro documento en Overleaf. Entonces, es importante esos dos botones porque esos dos botones nos van a identificar donde encontramos acceso al historial y revisiones y a la restauración del control de cambios. ¿Qué es importante ver o administrar en Overleaf? En Overleaf un proyecto tiene dos estados, el estado público y el estado privado. ¿Qué significa esto? Vamos a verlo. ¿Qué significa esto? Si ustedes se dan cuenta, hay un enlace bastante grande con un número al final que nos representa el acceso al proyecto. Y si nos damos cuenta, el botón Share aparece en esta ocasión con un candado. También puede suceder que aparezca, como en el caso del que estábamos viendo en la presentación, aparezca como un proyecto público. Entonces, ¿qué sucede? Cuando aparece con un candado, el botón Share significa que es un proyecto privado. Al ser un proyecto privado, este enlace no nos va a dar acceso a cualquier usuario. Es decir, si es un proyecto público, es decir, un proyecto en el que no aparece el candado, cualquier usuario puede ver el enlace de tu proyecto, copiarlo y pegarlo o simplemente escribirlo en la dirección web de un navegador y va a tener acceso con derechos de edición del proyecto. Si es un proyecto que no es privado. Si es un proyecto privado no va a suceder eso. Vamos a comprobarlo aquí rápidamente. Yo voy a abrir una ventana incógnito, pego el enlace y me dice que no puedo tener acceso a ese proyecto. Pero si es un proyecto público, voy a tener problemas porque efectivamente podría tener acceso cualquier usuario que ingrese a mi proyecto. ¿Cómo hago para cambiar el estado de un proyecto entre público y privado? En el botón Share voy a encontrar la opción que me permite hacer esa tarea. Listo. Entonces, con esa opción, fíjense que el botón Share ha cambiado de forma, ya no es un candado, sino que esta vez es el botón de compartir. Eso indica que se ha convertido mi proyecto en un proyecto público. Cuando yo copio el enlace y lo llevo a una ventana, a otra ventana donde no me he logueado como usuario, ingreso y ya tengo acceso directamente al documento, ¿sí? Ni siquiera me he logueado en la plataforma de Overleaf, ni siquiera me he registrado con nombre de usuario y contraseña para poder ingresar. Soy cualquier usuario nuevo y ya puedo perfectamente empezar a editar el documento porque se trata de un documento público. Entonces, es importante tener en cuenta cuál es el estado de mi proyecto y cómo quiero que sea el estado de mi proyecto. Vuelvo a decir, cómo cambio entre proyecto público y privado en la ventana o en el cuadro de diálogo del botón Share. Le digo hacer este proyecto protegido o privado, y ya con eso simplemente me va a aparecer una lista de colaboradores y les asigno diferentes permisos a esos colaboradores. Solamente los que aparezcan en la lista van a poder acceder a mi proyecto, pero hay otra consecuencia de que el proyecto sea público o privado. Si nosotros tenemos un proyecto que es privado, ya sabemos, solamente ciertas personas autorizadas van a poder acceder a él. Pero además de eso, para poder hacer que el proyecto sea privado, tengo que configurar
nombre de usuario y contraseña en la plataforma de Overleaf. Sucede que en Overleaf podemos registrarnos o loguearnos mediante nuestra cuenta de Twitter, mediante nuestra cuenta de Google, por ejemplo. Sin embargo, esas credenciales que le asignamos a través de Twitter o a través de Google no son suficientes para poder utilizarlas en cuanto tenemos un proyecto privado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos que en Overleaf, en la ventana de configuración de Overleaf, tenemos que ingresar a la opción cuenta y en la opción cuenta tenemos que asignar una dirección de correo electrónico asociada, que puede ser cualquier correo electrónico, no necesariamente tiene que ser correo electrónico Google, y tenemos que asignar una contraseña. ¿Listos? ¿Para qué? Para poder asignar nuestros proyectos como privados. Porque además, si tenemos configurado un proyecto como privado, cuando vayamos a sincronizar nuestro proyecto mediante JIT, nos van a pedir estas credenciales, no las de Google, no las de Twitter, sino las credenciales que hemos configurado en nuestra cuenta de Overleaf. Entonces, antes de poder utilizar Overleaf como nuestro repositorio de proyectos LaTeX, tenemos que haber configurado nombre de usuario o email y una contraseña para nuestro repositorio. De lo contrario, no podemos utilizar Overleaf de esta manera.